yo soy Alejandra, bienvenidas a un nuevo video en Sputnik. El día de hoy les traigo, como pueden ver en la descripción del video, mis cuentos favoritos, pero la verdad es que les fallo porque en realidad este es un clip para que le piques al video. Ajá, este es un clickbait porque en realidad no son mis cuentos favoritos. En realidad es una selección de cuentos que he leído y me han gustado mucho. Porque hablar de mis cuentos favoritos implicaría hablar de un montón de cuentos y este video no puede durar días. Entonces, lo que hice fue simplemente vengo a recomendarles algunos cuentos que he leído, que me han gustado, que me parecen chidos, que ustedes pueden leer, conseguir, por si, pues no sé, quieren leer cuento. Yo recomiendo mucho leer cuentos cuando traemos algún tipo de bache lector y necesitamos como algo corto y conciso, entonces los cuentos para eso son maravillosos. Les voy a decir algunos cuentos que he leído recientemente, este año, los últimos años, que me han encantado. Y probablemente aquí no mencione otros cuentos que también he leído y que también me han fascinado, pero es porque los leí hace mucho. Entonces no están incluidos en esta selección un poco arbitraria. Es lo malo de las selecciones, que son arbitrarias y que en realidad pues obedecen más a cosas que se le ocurre a la persona en el momento. Como son cuentos, justo voy a tratar de ser muy concisa en lo que se trata porque si no, siento que pues los voy a spoilear un poco y no quiero hacer eso. Pero si quieren saber más o menos por qué me gustaron y por qué los considero mis favoritos de los últimos años, pues aquí lo voy a explicar. El primer cuento del que quiero hablarles es un cuento que leí en la colección de cuentos de Samantha Schweblin que se llama Siete casas vacías. Hay varios cuentos de esa selección que me gustan, pero principalmente un cuento que han retomado para otras publicaciones y es La respiración cavernaria. ¡Qué belleza de cuento! ¡Qué fascinante leer! Ese fue mi primer acercamiento con Samantha Schweblin. Y este cuento trata sobre una mujer que vive en una casa, digamos, en su casa, y su vecino adolescente la molesta continuamente aventando piedras a su ventana. Lo interesante de este cuento es que de repente pierdes la conciencia, bueno, no más bien tú no como lector, sino, ¿cómo decirlo? Como que pierdes el control del tiempo y el espacio en el que se está moviendo esta mujer. Ya no sabes si está viviendo con su marido, si no está viviendo con su marido, qué es lo que sucede con su vecino adolescente, qué le está pasando y sobre todo esta respiración que cada vez es más fuerte en ella. Así se lo voy a dejar. Hay una parte ahí que a mí me parece, de verdad, se me enchinó la piel, que es justo cuando esta mujer va y le reclama a su vecina y le dice, oye, tu hijo no deja de molestarme. Y algo le dice a la vecina y después como que todo, cuando terminas de leer el cuento, dices, claro, todo tiene sentido. Este es el primer cuento que les quiero recomendar. Lo leí hace ya casi 2 años, sin embargo, es un cuento que he traído presente y que me ha invitado a conocer otras formas de entender la narrativa latinoamericana que están haciendo las mujeres. Entonces tenía que estar en esta lista de recomendaciones cuentoriles. El siguiente cuento que les quiero recomendar es Cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez. Yo sé que Mariana Enríquez se las menciono hasta en la sopa todo el tiempo, en mis redes sociales, aquí en mis videos, todo el tiempo estoy hablando de Mariana Enríquez. La he puesto en mis tops de las mejores lecturas del año y he leído sus novelas, he leído sus cuentos y de sus cuentos mi favorito es Cuando hablábamos con los muertos. Sé que hay otros cuentos que quizás tienen una mejor estructura o tienen más potencia, pero a mí este me fascinó de muchas maneras. Si no me equivoco, aparece en la colección de Los peligros de fumar en la cama. No sé por qué, pero este es mi cuento favorito de ella. Este cuento trata de 3 niñas que juegan a la ouija para comunicarse con los muertos. Y la historia la está contando ya un tiempo después una de ellas, y justo la idea por la que ellas hablaban con la ouija y por la que querían hablar con los muertos es porque querían encontrar las tumbas de muchos desaparecidos durante la dictadura argentina. Pero es tétrico porque mezcla esta idea fantástica del juego de la ouija con los muertos, pero también esta historia argentina tan relevante tanto para Mariana Enríquez como para los habitantes de Argentina, como para quienes conocemos un poco de historia latinoamericana. Y se los voy a dejar ahí, no les voy a decir qué sucede cuando estas niñas deciden jugar. Lo que sí es cierto es que ellas tienen la intención de preguntarle a los muertos dónde están estos familiares que en la dictadura argentina están desaparecidos. Y es
spooky as hell. De verdad es buenísimo. El final, oh no. O sea, yo lo terminé de leer y dije, uy, qué buen cuento. Y aunque otros cuentos de ella me han dejado con un muy buen sabor de boca, específicamente la de Las cosas que perdimos en el fuego, también es muy bueno. Siento que aún así este cuento sigue estando en mi memoria. Eso es lo que hace que esté en esta selección, porque sigue ahí como muy presente cada que alguien me pregunte sobre Manrique, le digo, oye, este cuento, ¿no? Entonces, lo quería mencionar por acá. El siguiente cuento, me salgo por completo de las escritoras argentinas y es un cuento de Úrsula K. Le Guin que se llama Los que se van de Homelas. Este cuento lo leí también recientemente, aunque sé que Úrsula K. Le Guin es una escritora ya multipremiada y conocida entre los fanáticos de la ciencia ficción, de ese tipo de literatura. Ya estoy acercándome más a su trabajo. Pero este cuento también lo he traído muy presente y es una historia que me encanta cómo inicia porque pareciera como esas películas en donde hay como una especie de zoom out donde se ve toda la ciudad y se ve perfecto todo, caluroso, primaveral, la gente feliz, sonriente, en bicicleta, contenta. Y esta cámara se va acercando poco a poco hasta un lugar específico de ese pueblo y eso logra Úrsula K. Le Guin con su narrativa. Y eso me parece fascinante, la forma en que lo narra. Y después, lo segundo fascinante de este cuento es eso. Te está contando la historia de un pueblo y te está diciendo por qué ese pueblo es tan tranquilo, tan en paz y tiene a sus habitantes tan felices. No les quiero contar más porque sí siento que contar más sería implicarlos en la historia y el desenlace, pero tiene unos detalles filosóficos que a mí me parecen muy importantes retomar en toda la literatura, que son nuestra relación con el bien y el mal y nuestra relación con tomar decisiones para ayudar a los otros o para empeorar la vida de los otros, y eso es maravilloso. Entonces, el siguiente cuento es un cuento, otra vez nos regresamos a América Latina, y es un cuento de Liliana Colanzi. Yo de Liliana Colanzi también ya he hablado mucho, de Nuestro Mundo Muerto, de toda esta colección de cuentos, pero específicamente quiero hablar de Alfredito, el cuento de Alfredito, que siempre que ponen a un niño que muere en una historia, esto no es un spoiler porque desde el principio tú sabes que el niño muere, siempre que ponen a un fantasma muerto niño, siempre es espeluznante. Es muy bueno ese cuento. Liliana Colanzi ha hecho cosas bien raras con las historias que crea. Particularmente este cuento me gusta la forma en que lo narra, me gusta la forma de las voces infantiles que aparecen en él y el secreto detrás de Alfredito y su muerte. Y algo así, no les explicaré más, es un cuento muy corto que pueden conseguir por ahí en internet, entonces les recomiendo muchísimo que lo lean. Alfredito de Liliana Colanzi. El siguiente cuento ya me voy a pasar a otra, o sea, toda la selección de estos cuentos, ahora que lo pienso, tienen como detalles muy espeluznantes. El siguiente cuento que les quiero hablar es de Carmen María Machado y se llama La puntada del esposo, o sea, la puntada del marido. La traducción que le hicieron en español fue Un punto de más, creo que le pusieron así en español. En inglés se llama The Husband Stitch. Y pues es como la traducción de la puntada del marido, que justo es una cosida extra que se da cuando a las mujeres paren. No sé si está correctamente dicho, pero el caso es que cuando una mujer tiene un hijo, si no puede salir adecuadamente el niño, le hacen una cortada para que el niño pueda salir y después le cosen esa cortada. La puntada del marido es la cortada que usualmente se hace extra de parte del médico y la deja más apretadita a la mujer. Y le dicen así porque es en beneficio del marido, porque está más apretada, entonces pues se siente mejor a la hora de tener sexo. Esta es una información que no tiene un poco nada que ver o mucho que ver con este cuento de Carmen María Machado, una cuentista increíble, fascinante. Este cuento aparece en Su cuerpo y otras fiestas. Y se trata de una mujer que te está contando la historia de ella y su marido y su relación sexoafectiva durante mucho tiempo, desde que se conocen hasta que se casan y tienen un hijo y muchas cosas. Pero lo importante de este cuento es el proceso en que desde que se conocen, él le ve a ella un listón en el cuello. Esto es algo muy específico, muy fantástico, que tiene sentido en la historia. Y este listón que tiene en el cuello, el esposo está insistente en tocárselo.
y ella todo el tiempo le recuerda y le dice, es mi listón, es lo único que me pertenece, es mío, no te voy a permitir tocarlo. Entonces, durante todo este cuento estamos viendo esta trayectoria y esta insistencia del marido en tocarle este listón en el cuello. Y en realidad el listón, ya cuando lees el cuento, dices, es una metáfora de otra cosa y me parece brillante, pero lo que además hace más brillante este cuento, de verdad, es buenísimo, buenísimo, se lo súper recomiendo, es que tiene historias dentro de la historia. Quiero decir que mientras la narradora, que es esta mujer con el listón del cuello, está contándote toda la historia y su relación con su marido y su hijo, también te está contando otras historias de otros cuentos que son escalofriantes. Y eso me pareció de verdad muy bien hecho y también tenía que estar en esta lista de cuentos increíbles que tienen que leer. El siguiente cuento que les voy a recomendar es Una edad difícil, de Anna Starobinets. Este cuento lo leí como parte del libro de Una edad difícil. Son una serie de cuentos de una escritora rusa contemporánea que se llama Anna Starobinets. Es el cuento con el que abre su serie de historias y no manchen, qué buen cuento. Una edad difícil es un término que se le da a la adolescencia, porque justo eso es, una edad difícil. Y la historia está narrada por una madre que nos cuenta sobre sus dos hijos, uno de ellos, un hombre que durante la adolescencia le sucede algo. Pero justo la madre lo que hace es estar haciendo un conteo desde cuándo empezó a ver raro al niño, cuándo se pasó a la pubertad y cuándo se puso cada vez más extraño. Y por un momento, mientras vas leyendo el cuento, dices, claro, es normal, los adolescentes son así, son extraños. Pero hay una línea muy delgada entre la extrañeza y esto ya está más raro de lo normal, que hace que el cuento sea escalofriante y termines de verdad muy, incluso con miedo de las hormigas, ¿saben? O sea, siento que ya cuando lo lean se darán cuenta de muchas cosas. La forma en que la narradora, que es obviamente la voz de Anna Starobinets, que es quien construye este cuento, que es la madre, es como si estuviera cocinando algo lentamente. Y es una estructura que parece más novela corta que cuento y sin embargo lo va construyendo y construyendo y termina con ya saben que Cortázar decía que para que el cuento fuera un buen cuento tenía que caer por nocaut el lector. Algo así sucede con este cuento de Una edad difícil. Es como si la autora fuera cocinándote poco a poco hasta que te da este gran platillo y tú dices, no manches, tanto que esperé, tenía mucha hambre y justo, algo así sucede, ¿no? Muy interesante leer a Anna Starobinets estos días y creo que un poco se acopla con mis lecturas del año que han estado bien extremas y bien raras y diferentes. Voy a ir con el siguiente cuento que es Una chica de las mordidas, algo así creo que se llama el título. Es el último cuento que aparece en la colección de cuentos de Kristen Roupenian. Se llama Lo estás deseando, donde viene este cuento. Ese fue mi cuento favorito de la historia. Sé que mucha gente prefiere Cat Person, que es como este gran cuento que se hizo viral y que mucha gente le encantó. Me parece que es brillante. Hay otros cuentos muy buenos en ese libro, incluido la de la lata de sardinas. Pero este cuento de la chica de las mordidas me pareció buenísimo porque yo ya les hablé de este libro. Les voy a dejar en la descripción y aquí en la i el link a la reseña del libro de Kristen Roupenian, entonces no voy a ahondar mucho, pero ese es mi cuento favorito del libro, porque siento que ahonda en el deseo y cómo utilizar este deseo. Es una chica que le gusta morder, pero no es cualquier tipo de mordida, ¿saben? O sea, es una chica que le gusta morder de otras formas, que no es normal o cotidiano, se podría decir. Ella logra usar ese deseo para algo bien interesante. Me encantó, me gustó mucho ese cuento, me gusta cómo va construyendo esta historia de tal manera que esta chica de las mordidas sale un poco librada y aceptando este deseo de las mordidas, entonces también se lo recomiendo, aquí tenía que estar. Y para finalizar, el último cuento que quiero recomendarles el día de hoy es el cuento de Ahora lo sientes, de Andrea Chapela, que aparece en Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Estos cuentos de ciencia ficción también son maravillosos. Me gustaron todos, pero particularmente Ahora lo sientes me parece una obra de arte. Me encantó la forma en que construye toda la historia. Les cuento rápido de qué se trata. Es una mujer que se dedica a manipular los recuerdos y las emociones de personas que cometieron crímenes con el fin de que la policía
no sepa que cometieron esos crímenes. Porque en el futuro la policía puede entrar a tus recuerdos y eso hacen para saber quién mató a quién atropelló a quién, qué pasó, etc. Entonces esta mujer trabaja como para una especie de mafia que se dedica a eso, y eso, además de todo lo que conlleva a contarte esta historia del siguiente trabajo de esta mujer, me parece que Andrea Chapela logra recuperar muy bien detalles y características de la novela negra en un cuento, y por eso fue mi favorito. A mí me encanta la novela negra, me encanta cómo logró condensar toda esta atmósfera oscura, noir, de este tipo de literatura. Quería cerrar con esa cereza en el pastel de esta serie de cuentos seleccionados por Alejandra de forma aleatoria, por si están buscando qué leer. Yo sé que las listas y los cuentos favoritos de cada quien son muy diferentes y probablemente habrá quienes crean que me faltan cuentos por añadir o que me sobran. Esto es arbitrario, pero si alguno de ustedes dice, tengo muchas ganas de leer algo diferente, esta selección de cuentos que les hice, creo que podrán servirles para iniciar por algo diferente, novedoso, de escritoras. Pues esa es mi selección. Probablemente este sea el primero de muchos videos donde hable de mis selecciones de cuentos favoritos de ciertas temporadas. Probablemente encuentren más videos como estos en mi canal en un futuro. Si les gustó, háganmelo saber en los comentarios, y si no, pues yo soy Alejandra, esto es Sputnik, les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!